para entender lo que es violencia política, primero vamos a dar la etimología de violencia, concepto, para luego pasar a violencia política, concepto, clases y formas. Luego proseguiremos con violencia política en el mundo y las relevancias y consecuencias que ha tenido en esta, para luego finalizar con violencia política en el Perú. Sobre todo hablaremos acerca del grupo subversivo Sendero Luminoso. Entonces comenzaremos con el concepto de violencia. ¿Qué es la violencia? La violencia es una acción ejercida por una o más personas, en donde se somete de manera intencional al maltrato, presión, sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad física como psicológica y moral de cualquier persona o grupo social. Características de la violencia. Dentro de las características de la violencia tenemos a que la violencia no es natural. La violencia es dirigida e intencional. La violencia se basa en el abuso del poder. Ahora continuaremos con lo que es el triángulo de la violencia. El triángulo de la violencia fue un concepto introducido por Johann Galtung, que lo utilizó para representar tres tipos de violencia, que son divididas. La primera, que es la violencia directa, la segunda, violencia estructural, y finalizamos con la violencia cultural. Según este autor, la violencia es como un iceberg, de modo que la parte visible es mucho más pequeña que la que no se ve. Dentro de la parte visible encontramos a lo que es la violencia directa, ya que es más notoria, y dentro de la parte invisible o poco reconocida encontramos a lo que es la violencia cultural y la violencia estructural. Entonces comenzaremos a explicar cada una de estas tres violencias. Empezaremos por la violencia cultural. La violencia cultural ya hace referencia a aspectos de la cultura que legitiman a la violencia a través del arte, la religión, del derecho, la ciencia, etc. Por ejemplo, mira, se utiliza para la aprobación de posturas fanáticas en lo religioso, en lo económico, en las relaciones de género, en las relaciones con la naturaleza, etc. Por ejemplo, encontramos ejemplos de violencia cultural. Ejemplos tenemos a la religión. ¿Qué pasa en la religión? Tenemos a la justificación de esto a través de las guerras santas. ¿Que para qué se utilizaba? Para recuperar ciertos territorios. También a los atentados terroristas. Hay muchas religiones que llegan a generar atentados terroristas. Y la fidelidad de estos creyentes, de estos fanáticos, de las personas que son devotas de estas religiones, son capaces hasta incluso de dar las vidas por la religión. Así también tenemos como la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia. Continuaremos con lo que es la violencia directa. La violencia directa es la parte visible, como ya se ha dicho, la parte visible del iceberg, del triángulo, que se hace visible a través de conductas y responde a actos de violencia y se concreta en comportamientos. Es la más visible y esto permite a que se pueda establecer y se pueda facilitar y afrontar a este tipo de violencia directa, ya que al ejercerse violencia es una violencia que tú vas y golpeas a alguien. Es una violencia directa. ¿La consecuencia cuál sería? De que tengas sumisión por parte de él. Él te va a tener miedo y nunca más se va a querer meter contigo. Eso es un tipo de violencia directa. Al toque, estímulo, respuesta al toque. Ahora tenemos a lo que es la violencia estructural. La violencia estructural sería como un tipo de violencia indirecta. Es decir, las acciones que provocan el hambre del mundo. Por ejemplo,
Estas acciones de violencia no están destinadas, diseñadas y realizadas exclusivamente o directamente con el fin de perjudicar a los demás, sino que son derivaciones de algunas acciones indirectas. Por ejemplo, tenemos la derivación de la política económica capitalista y el injusto reparto de la riqueza. Esto provocaría que las causas que producen la violencia estructural no son visibles, son pocas visibles ya que es indirecta. Se realiza una acción y la consecuencia son desviaciones de estas, son derivaciones de estas. O sea, no se sabe exactamente cuál es la violencia estructural, no se puede determinar, ya que es indirecta. Ahora tenemos las manifestaciones de la violencia. Dentro de la primera manifestación tenemos a la violencia doméstica, a la violencia cotidiana también, a la violencia política, que es de lo que vamos a hablar esencialmente, a la violencia socioeconómica, la violencia cultural y la violencia delincuencial. Buenas tardes. Continuando con la exposición, voy a hablarles sobre la violencia política. La violencia política es aquella que surge de los grupos organizados y que les ayuda a llegar al poder político y con ello obtener objetivos claros y específicos, tanto en lo económico, en lo social y en lo político. Luego con la exposición voy a hablarles sobre la historia de la violencia política en el mundo, cómo es que se ha desarrollado a través del tiempo. Bien, en la antigüedad existieron muchos pueblos, por no decir que todos ellos se caracterizaron por el uso de la violencia. Tenemos por ejemplo el antiguo Egipto, tenemos Roma, Grecia, Atenas y los diferentes pueblos que fueron desarrollándose contemporáneamente. Se valieron del uso de la fuerza para imponer su voluntad en contra de otro grupo, el cual carecía de esa fuerza, de ese poder. A continuación hablaremos sobre lo que es violencia política. Hablando de violencia política en el Perú, entre los años 1980, dos importantes hitos marcan la historia del Perú. Por un lado, el fin de los 12 años de dictadura militar y la elección del neoliberal Fernando Belaúnde Terry, marcando la entrada del Perú en la globalización económica. Y por el otro, el comienzo de la subversión armada de Sendero Luminoso, el cual tuvo como líder a Abimael Guzmán y alcanzó el punto más alto en el año 1992, el mismo año en el que fue capturado su jefe y su líder, Abimael Guzmán Reynoso, más conocido como Presidente Gonzalo. En esos años también aparecieron el grupo MRTA con su líder Víctor Polaycán, generando de esta manera terror, desolación y muerte. La vida de los ciudadanos no tenía precio, ningún valor. La muerte se echaba en el interior de sus casas, en la calle o en el campo, ya que estos se convirtieron en campos de batalla, donde se derramaba sangre inocente. Arrasaron con vidas humanas, con la economía nacional, cultura, la libertad, los valores culturales y étnicos, quienes serían los principales actores dentro de la lucha violencia política. Nos centraremos principalmente a partir de los años 1980, que fue la época de mayor duración del conflicto armado y que se generó la mayor cantidad de muertes, incluso mucho más que las de la independencia y también que las de las guerras centrales en Chile. Según la Comisión de la Verdad, estima que el promedio de personas desaparecidas es 69.280 personas. El inicio de la violencia armada se inició en mayo de 1980 en el distrito de Chuquiché, en la provincia de Cangallo,
El gobierno de Fernando Belaúnde Terry no hizo nada al respecto, permitiendo de esta manera el avance de este grupo y el camino a la destrucción y muerte hacia la sociedad peruana. Frente a esta guerra desatada, el Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso y MRTA, el Estado tuvo el derecho de defenderse y la obligación de hacerlo garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Buscando una respuesta rápida al avance de la subversión armada que en pocos años se expandió por todo el país, los gobernantes aceptaron la militarización del conflicto, abandonando sus principales fueros y prerrogativas para la conducción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas, sin tomar